Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vamos a traer una vez más compras manga a la palestra del canal para traer como siempre la batería de novedades más jugosas del panorama del manga, las novedades que más me han llamado la atención durante el mes de julio y sobre todo qué editoriales lo han petado durante este mes, por lo que si tenéis curiosidad por saber cuáles son las últimas adiciones a mi colección, pues os recomiendo que no os perdáis este vídeo. Vale, gente, para comenzar las baterías de novedades de este mes, qué mejor que empezar por la gran Norma Editorial. Y como no, si empezamos por Norma Editorial, también tenemos que hablar de unas veteranas en este canal, porque efectivamente, ¿quién sería yo si no hablara nuevamente de mis queridas quintillizas de Neji Aruba? Que con este octavo volumen, la verdad es que he estado ya a punto de venderlo, no, porque sinceramente este tomo ha tenido cosas muy buenas y cosas buenas, sencillitas, pero en badaje completo creo que sinceramente me quedo con él, la verdad, porque en este tomo se nos presenta una verdadera batalla de intelecto, o por así decirlo, una gran prueba para nuestro personaje protagonista Uesugi, ya que en este tomo veremos cómo él y las quintillizas viajan a unos onsen, donde la característica que va a marcar todo el desarrollo de esta trama es el hecho de ver que todas las quintillizas se van a vestir como Itsuki, algo que dificultará un montonazo el poder reconocer a todas y cada una de ellas, y esto será la gran prueba que Futaro tendrá que pasar, porque directamente de esto dependerá si las reconoce o no de relación que tenga futuro con las exalumnas que por desgracia ya no continúa enseñando. Aunque evidentemente, gente, la prueba de fuego de Futaro no es que sea la gran trama principal de este tomo, sino más bien ver cómo todas y cada una de las quintillizas se van desarrollando a partir de este tomo, de cómo te van explicando los vínculos que le unen a su ex profesor, de cómo directamente cada una de ellas se ha declarado, otras que por ejemplo están a punto de hacerlo pero no se atreven, otras que en cambio piensan de que no están seguras si es amor lo que sienten o no, y esta colección de sentimientos es algo que me ha gustado mucho, la verdad, también de cómo se fomenta todavía ese vínculo que tienen las quintillizas entre sí y cómo efectivamente también la inclusión de la bola de las quintillizas le da una batería bastante interesante a la historia de estas. La verdad, me ha gustado sinceramente el tomo, pero esperaba quizás un poquitillo más de drama o de desarrollo más de otros personajes que han quedado un poquitillo más al margen, porque si os adelanto un poquillo de lo que pasa en este tomo, sinceramente Itsuki y Yotsuba creo que son las que menos se han desarrollado durante este tomo y me hubiera gustado saber muchísimo más de ellas de la misma forma que se han desarrollado bien el resto de quintillizas. Y ahora pasamos de una historia de amor y romance a otra que también tiene componentes de acción y romance, pero sinceramente es una serie de locos, porque esto es lo que sin duda es Chainsaw Man. Y la verdad es que este nuevo tomo de la colección nos sigue con todavía el romance entre Denji y Reze, un amor que sinceramente es totalmente caótico, es muy improvisado, es muy alocado, pero sinceramente muy bonito, pero que lamentablemente en este último tomo se va a truncar bastante y nos va a dar para un desamor y una historia bastante cruda y cruenta, donde particularmente vamos a ver que tristemente la historia entre estos dos no va a acabar demasiado bien. Y la verdad es que creo, gente, que esa es la magia de Chainsaw Man, el hecho de que también puedan contar tramas tan increíblemente profundas a través de lo que sigue siendo un shonen de, bueno, tío con la cabeza de motosierra. Es que sinceramente esto da para un espectáculo grotesco y gore que no va a ir mucho más allá de lo que podrían ser los combates contra demonios, pero tramas como estas me hacen ver muchísimo más la profundidad de esta serie, de lo que nos quieren contar con esta historia y cómo efectivamente los personajes no solo se tienen que reducir a las batallas con las que hacen, la verdad que pueden dar para muchas historias interesantes como las de este tomo y dar también una dimensión dramática mucho más allá de lo que podíamos pensar de esta historia. Y para cerrar la batería de novedades de Norma Editorial, pues efectivamente tenemos que hablar de un tomo que os dije en su entrega anterior que sinceramente, dependiendo de cómo iba a jugar sus cartas estos autores, para mí iba a ser una gran obra o algo totalmente prescindible. Y eso es precisamente lo que ha acabado siendo, afortunadamente, Captain Harlock Dimension Voyage, ¿cómo llamarlo? Quizá remaster de la historia original, un remake, un reboot, no sé exactamente cómo definir esta historia, pero lo que sí que os puedo garantizar es que finalmente este tomo 10 me ha dejado muy satisfecho como fan de Leiji Matsumoto.
pero esperaba quizás un poquitillo más, la verdad. A ver, sinceramente creo que esta historia ha sido genial, ha sido un buen homenaje a la historia de Leiji Matsumoto, ha sido de verdad una historia que se ha narrado desde una nueva perspectiva, de que ha añadido elementos nuevos y muy interesantes, que ha sabido jugar con el Leijiverso, es decir, con toda la colección de historias que ha creado el autor hasta la fecha, pero que lamentablemente ha tenido algunos recursos, momentos, referencias que hacen perder mucho al lector durante la trama. Y lamentablemente la conclusión de esta historia ha tenido algunos momentillos que quizás a lo mejor de haberlo convertido en un final de 10 le han acabado restando bastantes puntos y convirtiéndolo en un final de 8. Pero en definitiva, gente, ¿es un mal final lo que se nos cuenta durante estas páginas del último tomo de Dimension Voyage? No, la verdad, creo que se da un buen y final y carpetazo a la historia de Harlock contra las Amazon. La verdad es que se hace un homenaje bastante bueno a la historia original de Harlock con un final que creo que es una referencia muy clara a cómo acaba la historia original de Harlock. Y sinceramente creo que me he quedado con un buen sabor de boca, la verdad. Creo que sinceramente Dimension Voyage va a estar en mi futuro vídeo de cómo empezar a leer historias de Leiji Matsumoto, porque me parece algo bastante asequible para que las nuevas generaciones se adentren en la historia de Harlock. Quizás no entendiendo todas las referencias, pero sí que a lo mejor disfrutando de una historia bastante más actualizada de lo que este Capitán del Espacio nos podía ofrecer. Y ahora pasamos a las novedades de Panini para hablar de la serie más desenfrenada y loca que me estoy leyendo durante todo este compás de novedades de manga que nos van trayendo mes a mes las editoriales, porque sin ninguna duda Murciélago me sigue pareciendo una bestialidad increíble, una ida de olla monumental en cada tomo de esta alocada trama de asesinos que para mí da para una de las historias entre más locas, entre más trepidantes y entre más absurdas que me he podido leer durante todo este panorama. Y la verdad es que este tomo sigue un poco los pasos del tomo anterior, donde vamos a ver cómo nuevamente Kuroko sigue enfrentándose a los miembros de los Senkai, esta formación radical que quiere derruir el gobierno de Japón, y la verdad es que da para tomos bastante interesantes donde vamos viendo batallas individuales contra cada uno de los compañeros de Kuroko, pero sin duda alguna el alma de este tomo ha sido por encima de todo el personaje de Urara. La verdad es que Urara me ha conquistado desde la primera página. Es uno de esos personajes súper fortachones, pero que tienen un corazón súper puro encima. Y la verdad es que sinceramente cada uno de los momentos que ha protagonizado este personaje me han divertido muchísimo, y espero que en un futuro se recupere muchísimo más a este personaje en las siguientes entregas de la historia. La única pega que le podría poner a este tomo es que sinceramente la saga de los Senkai creo que se está alargando demasiado, gente, la verdad. A ver, no es una mala saga per se, pero sinceramente creo que la saga más larga que había durado hasta la fecha en Murciélago había sido la de la mansión. Y ya aún así, con 2 únicos tomos ya me pareció un poquitillo larga, pues esta que ya va por el tomo 2 y seguramente hasta en el 3 tampoco culmine. A ver cómo evoluciona, gente. No sé, a ver, supongo que a lo mejor en el siguiente tomo ya se cambia un poco el paradigma de la historia, pero es que de momento solo me está pareciendo un poco como batalla contra enemigos random, y quizás a lo mejor le falta un poco más de desarrollo de los villanos por esta parte, porque sinceramente siento que las anteriores entregas sí que se nos había desarrollado más esto. Pero bueno, es un precio a pagar tonto por el desarrollo de uno de los personajes que más me han gustado de la historia. Ahora le toca el turno a hablar de Ivrea, y para mí, sin ninguna duda, estas novedades han sido la mayor injusticia de todos los tiempos. Tranquilos, gente, que ahora seguramente estéis asustados, pero me voy a explicar por esto. Por el hecho de que las dos series que voy a hablar ahora mismo, sinceramente, sus mangas tienen mucho más de contar de lo que se nos explicó en el anime de ellos. Y empezamos precisamente la batería de novedades de Ivrea hablando de Winneverler, que con este nuevo tomo de la colección se ha conseguido uno de los mayores agravios directamente a uno de mis personajes favoritos de la historia, porque sinceramente ya sabéis que efectivamente el anime de Winneverler tuvo que acabar de forma precipitada, cortando muchas de las tramas porque efectivamente no daba tiempo para desarrollarse porque la producción del anime se cortó, pero es que tiene delito que precisamente en este tomo que se nos explica toda la historia de Makise Kurisu, de la profesora de Nariyuki, se nos haya privado de una adaptación anime porque es buenísima.
En esta historia por fin se nos explica todo sobre este personaje, se nos explica el motivo de por qué se convirtió así, por qué evidentemente ha heredado este karate, por qué directamente tuvo que abandonar el mundo del patinaje. Todas las explicaciones están en esta historia y da para un desarrollo de personaje maravilloso y que hubiera tenido todo el motivo del mundo para estar en la serie original. La verdad, me cabrea muchísimo de que estas páginas se hayan quedado completamente en el olvido cuando forman parte tan esencial de la historia de Win Never Left. Sí, gente, que a ver, que puede ser que evidentemente quizá Kirisu no sea el personaje más importante de la trama de Win Never Left, pero sí que considero que es sin duda alguna uno de los que tienen un peso más grande dentro de las decisiones de Nariyuki a lo largo de la historia. Y sinceramente creo que esta historia hubiera sido el perfecto anexo en el anime para cerrar la historia de Nariyuki, y ver que esto no se ha adaptado al anime me parece bestialmente asqueroso, me parece algo lamentable. Es que ni siquiera una OVA, cuando tendría todo el sentido de que se adaptara esto en un capítulo o en algo que le diera un mayor badaje a este personaje y efectivamente un background en la historia de Nariyuki, porque aquí se explican muchas cosas muy interesantes que os animo a conocer, y sobre todo si os quedasteis con el anime de Win Never Left, por favor adentraos en el manga, que hay muchas cosas que tenéis que conocer aún de esta fantástica historia. Pero de la que evidentemente sigo cabreado y a día de hoy me parece una vergüenza que esta historia se haya adaptado tan mal al mundo del anime, sigue siendo, como no, Shumetsu no Valkyrie. Porque a ver, gente, ya os expliqué en la review que evidentemente Shumetsu no Valkyrie no había tenido la adaptación que se merecía esta serie y que por eso mucha gente la había empezado a hatear de manera bestial, sin intentar leerse ni una de las páginas del manga. Y eso tiene delito y es lo que más me mosquea, porque en este tomo sinceramente nos demuestra con total culminación de que esta historia da para una de las historias de combates más apabullantes y apasionantes de todos los tiempos, de cómo evidentemente se desarrollan no solo grandes figuras de la humanidad, sino grandes dioses y grandes mitos a partir de una narración espectacular, y que efectivamente los combates distan muchísimo de las representaciones tan vagas que hubo en el anime. Aquí hay ingenio, aquí hay una batería de recursos espectaculares que quedan fantásticamente plasmados durante todo el manga, y lamentablemente estos no han llegado, por supuesto, a la magnificencia de lo que efectivamente tendría que haberse mostrado en el anime. Sí, siento lástima de verdad por ver que este proyecto no se haya podido combinar de manera factible, y la verdad es que este tomo que da para la resolución de la pelea tan esperada entre Hércules y Jack el Destripador es que es ver el final y decir, madre mía, qué pena que esta historia no pueda llegar a adaptarse a un anime, porque sinceramente después de los ratings de la temporada anterior lo veo muy difícil. Y es lo que me cabrea de verdad, gente, porque la historia de Shumetsu no Valkyrie está muy bien hecha, los personajes son muy chulos, los combates son apabullantes y te dejan muchas grandes reflexiones a tomar durante toda la historia, y de ver cómo el ingenio de los personajes son lo que se vale para ganar cada uno de los combates, sobre todo en un tomo donde Jack el Destripador se convierte en absoluto amo de esta pelea. Y sinceramente la única lástima es eso, que mucha gente se esté perdiendo Shumetsu no Valkyrie por el pésimo trabajo que ha hecho el anime promocionando esta serie. De verdad, gente, adentraros en estas páginas porque no va a ser una experiencia tan asquerosa como la que visteis en el anime. Aquí el manga se da su tiempo para desarrollar a los personajes, se da su tiempo para que cada patada, cada puñetazo y cada golpe merezca la pena y no sea una presentación cutre de PowerPoint a base de una animación pobre. Vale, gente, pero ahora voy a calmarme un poco, vamos a pasar a las novedades de Arechi Comics para tratar de títulos más relajados, más tranquilos, y que por el momento se están convirtiendo en las novedades más chulas que estoy disfrutando cada mes. Y esta vez vamos a hablar de una novedad en el panorama, porque Arechi por fin se estrena en el mundo del yuri gracias a Goodbye My Rose Garden, una historia de la que ya os hablé en mi vídeo de pidiendo series yuri, que os lo dejaré por aquí para que lo vayáis a ver, por lo que no voy a indagar demasiado más de la trama de esta historia. La verdad, creo que directamente lo que voy a hacer en este vídeo va a ser explicaros un poquitillo qué me ha parecido de la historia, y directamente voy a intentar hacer un poquillo un resumen de cómo lo he visto todo y cómo es el panorama que me va a entregar esta serie. Y la verdad es que la historia me ha encantado, la verdad, creo que es una trama lenta,
pero muy bien desarrollada, donde se nos habla muy bien del periodo victoriano, donde se nos habla de las diferentes luchas de clases, donde evidentemente el componente que lo hace tan especial a esta historia sigue siendo el LGTB, el desarrollo de los protagonistas me sigue pareciendo maravilloso, y sobre todo saber de que esta historia ha caído en manos de una traductora tan experimentada como es Maite Benavente, de la cual ya conocéis gracias a Jorimilla, me sigue pareciendo fantástico, porque Maite sinceramente siempre pienso de que es de estas traductoras que consiguen darle ese toque tan genial a los diálogos de los protagonistas, sobre todo adaptándose a cada uno de los contextos históricos o de la forma de pensar de los personajes. Y por lo que respecta al tomo, la verdad es que os recomiendo muchísimo, porque la verdad es que la edición es muy bonita. Arechie ha cuidado muchísimo los detalles de esta publicación, porque la verdad es que el papel es rugadito, tiene como un relieve así que lo hace muy agradable al tacto, y la verdad es que tengo muy pocas quejas, la verdad, para ser el primer Yuri que trae Arechie a España. La verdad es que me ha gustado mucho y espero que no sea el único, la verdad, porque este Yuri solo van a ser 3 tomos, y espero que este simplemente sea la punta de lanza para que esta editorial nos traiga más Yuri a España. Por el momento este primer tomo aprueba con notaza, la verdad, es muy digno de figurar en mis estanterías de Yuri, y espero que vengan muchísimos más detrás, y que cuando esté la historia completa os la pueda reseñar toda completamente en un vídeo. Y para acabar, la novedad de baterías de Arechie Comics, evidentemente las de este mes, pues efectivamente vuelvo a repetir en el podio de lo más alto una serie que ya lo hizo el mes pasado, porque sin ninguna duda F. Compo de su casa Hoyo me sigue pareciendo una bestialidad. Algo de loco es lo que plantea esta serie, porque sin ninguna duda esta historia no solo va más allá del LGTB o de la unidad familiar, sino que también nos adentra en conceptos maravillosos sobre el amor, sobre la familia, sobre el respeto, sobre cómo evidentemente a lo mejor la condición sexual de un individuo no tiene por qué definir su manera de ser, y la verdad es que lo que se nos dibuja en este tomo es simplemente maravilloso, la verdad. Masahiko va aprendiendo mucho sobre su nueva familia, los nuevos personajes que van apareciendo me parecen sensacionales, porque también tienen mucho más que aportar a este fantástico debate. No sientes que ninguno de ellos sea algo impostado por el propio autor, y la verdad es que sin ninguna duda, si ahora mismo me tuviera que dar con un personaje de la trama de F. Compo, ese sería el personaje de Yukari. Yukari ha sido un personaje maravilloso que sin ninguna duda ha dado para una evolución de mentalidad espectacular, y que se está convirtiendo sin ninguna duda en la madraza de la familia, la verdad. Me encanta como un personaje como Yukari da una visión completamente distinta de lo que tendrían que ser las madres en la actualidad, y que efectivamente sigue siendo ante todo toda una mujer. La verdad es que esta historia es maravillosa y de momento no le puedo poner ninguna pega. Y es que francamente, gente, lo que más me choca de esta historia no solo el simple hecho de que la dirija el propio Tsukasa Oyo, que ya sabéis que en City Hunter para mí sinceramente no hubiera dado cabida a que hubiera podido escribir una historia como esta, sino es más por el hecho de pensar de que, jope, es que esta historia es de los 90 y ambientada en Japón. Cuesta creer muchísimo de que un autor no lo haya escrito ya esto a día de hoy en la actualidad del mundo japonés. Es decir, que una serie de los 90 tenga ideales tan bonitos como se expresan en esta historia, la verdad me parece de locos. Y que a día de hoy directamente a lo mejor haya mangas que a lo mejor no hayan explorado tan la dimensión de lo que se nos cuenta en estas páginas, me parece simplemente alucinante, la verdad. Es que no sé si es porque a lo mejor Tsukasa Oyo con esta historia rompió moldes de lo que era Japón, o directamente es por el simple hecho de que a lo mejor Japón sigue siendo demasiado clasista respecto a abordar estos temas. Pero sea como sea, F. Compo tiene una narrativa bestial, un gran mensaje que dar, y sin ninguna duda los 11 tomos que van a componer esta historia se van a convertir de cabeza, si sigue a este ritmo, en uno de mis por qué deberías leer, pero es que vamos, de cajón. Bien, en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero muchísimo que os haya gustado, como siempre, la batería de novedades que traigo mes a mes de vuestros mangas, y la verdad es que creo que este mes ha dado para una batería bastante especial, la verdad. Ha habido de todo un poco y me he quedado muy a gusto con todo lo que he hablado durante este vídeo. Espero que si os ha gustado esta sección, evidentemente le deis un buen like a este vídeo, lo compartáis con aquellos que se apasionen por el mundo del manga y que efectivamente quieran saber qué comprar cuando vayan a su librería, y además también que os suscribáis a este canal para no perderos las futuras novedades que os voy a traer
a este canal, porque verdaderamente ya sabéis que cuantos más seamos, más cosas más chulas voy a traer al canal, y sobre todo que no os podéis perder, porque sin ningún tipo de duda van a venir cosas muy chulas a este canal, pero depende evidentemente de que vosotros os suscribáis. Por lo que ya con esto último, pues también voy a recordaros que efectivamente abajo tenéis una sección de comentarios maravillosa donde también podéis dejarme vuestras impresiones de cualquiera de los títulos de los que he hablado, o qué títulos me puedo estar perdiendo en el panorama del manga y anime, porque siempre quiero descubrir obras nuevas, y si me las recomendáis vosotros, pues el triple de ilusión que me hace. Por lo demás, recordaros lo típico y básico de siempre que voy a decir antes de que me achicharre por el calor infernal que está saliendo de mi ventana, que es el hecho de que mi nombre es Frank Infantes, este es el Otaku G, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.